la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz de Con. Aquí estamos en este 2 de mayo, en esta tardecita de viernes, y les saludamos con mucho cariño, mi querida hija. ¿Cómo estás, mija? Papacito, qué rápido, ¿no? Ya estamos en mayo. ¿A qué hora? ¿A qué hora se nos fue el tiempo? Y qué ganas de estar ahí contigo, porque yo estaba hace ratito. Y bueno, ya sabes, qué extrañación, papi. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos sintonizan el día de hoy. Gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. Muchas gracias en este viernes, deseándoles que tengan ustedes un buen fin de semana y que haya cosas buenas en su entorno, en su familia, con sus amigos, en la convivencia, bueno. Y si no, provóquenlas. Y si no, provoquen, o sea, si no hay cosas buenas, provoquen las cosas buenas. Exactamente. Hay que producirlas, la felicidad no cae del cielo, la felicidad hay que hacerla. Exacto, lo que crees, lo creas. Ese es un principio que no podemos olvidar. No debemos de olvidar nunca. Claro. Todo lo que tú crees, lo creas. Y si lo que crees es malo, creas eso. Si lo que crees es bueno, también. Por eso me encantó, ahora que fue el Día del Niño, recordar cómo piensa un niño. Un niño siempre piensa en términos positivos. A veces lo único que le invade es el miedo cuando siente inseguridad. Nada más que el resto del día, si juega la comidita, está comiendo. Sí. Si juega la casita, está en una casita que imagina. Si juega a las escondidas, se siente aislado del mundo. Sí. En fin, la niñez es una etapa que por azares de la vida se va perdiendo, pero no nada más en la edad, como uno ostensiblemente va envejeciendo, sino en un asunto de carácter mental. ¿Tú qué jugabas cuando eras chiquito? Yo sí tengo la duda. Pues bueno, de lo que más me acuerdo es que teníamos una tienda de campaña que nos trajeron los Reyes. Ajá. Que era una tienda de campaña, eran unos palos con una tienda así en dos aguas. Sí, con tela, ¿no? Con una tela encima. No, era como un plástico, por dentro, entre el calorón que hacía y el plástico, olía a plástico, y tenía unas ventanas que se enrollaban, y entonces podías ver por una malla, y también en alguna ocasión mi papá me llevó a la Merced a comprar 2 ejes con sus ruedas, adelante y atrás, y yo me hice con maderos, me hice una carcacha. Como una carcacha, papi. Tenía O sea, un una guía carrito. de cuerdas, y entonces hice la carcacha con carrocería y toda la cosa, y atrás la pinté de azul con un letrero blanco que decía "a pantalla". A pantalla. Ay, no, te imagino perfecto ahí jalando las llantitas. Sí, pero me tenía que empujar alguien porque pues solito. Kiko, mi tío Kiko. Sí, ahí se juntaban los de la cuadra y jugábamos con la Carcacha, con la pantalla. La pantalla. Sí. Pero bueno, son épocas de recordar y de entender que el otro día vi un meme que compartimos en la familia, que perdón por la cita, pero dice: "¿Cómo se pone cabrona la vida después del kinder?". Sí lo vi, el que mandaste. ¿Lo viste, verdad? Y 100%, por supuesto que sí. Y Después sí del es kinder cierto. ya nada es igual, ya nada es igual. Después de los primeros años de vida, la vida empieza a multiplicar retos que los va uno enfrentando, y cuando no los enfrentas, entonces se van acumulando. Sí. Y cuando te das O cuenta los de que tienes que acumulaste repetir. todo, entonces también te das cuenta que no resolviste lo que la vida te tenía preparado. En fin, creo que es un tema de
de ir aprendiendo a vivir, aunque estrictamente no tenemos un manual para vivir, pero cada Sí, quien vamos entendiendo la vida según la vamos descifrando conforme vamos haciéndonos mayores. claro, claro. Y eso que les decía, ¿no? Ir tú produciendo tu propia vida. Porque si no, eres víctima y pasas inconsciente en este plano, y la idea es, pues, generar conciencia, estar presente 24/7 en tu piel y darte cuenta de las bendiciones que tienes y los retos que tienes, porque los problemas son, formas que tiene la vida para enseñarte a ser mejor, a superarte. Mm, Y cuando uno empieza a ver la vida desde esa perspectiva en donde todos son lecciones y espacios en donde puedes crear felicidad, pues las cosas cambian. Las cosas cambian. En un mundo que nos tiene hipnotizados, ¿no? Ahora con los celulares, ahora con las formas de vida, pues sí son muy diferentes. Yo veo a mis hijos y lo que yo hacía a su edad, nada que ver. totalmente diferente. Estamos Sí, metidos en un matrix un tanto raro, sí, pero también el mundo va evolucionando y con él el hombre va proponiendo nuevas formas de vivir. claro. Si nos pusiéramos a pensar cómo vivían los seres humanos hace 70,000 años y cómo vivimos hoy, No, pues vivimos muy bien. No, y te fuiste bueno, es que todo es relativo. claro. Y Todo te es fuiste relativo le porque el hombre hace 70,000 años, pues, no estaba sujeto a un sistema financiero, por decírtelo. por ejemplo, Entonces, por no e tenía ningún tipo de problema económico, per se. no, Tenía problemas de retos de sobrevivencia, ujú. pero no tenía problemas de carácter financiero. No llegaban cuentas, no le Sí, llegaban facturas. tenían otro tipo de retos, ¿no? Que es el sobrevivir, las enfermedades, las enormes caminatas, en fin, Ujú. o sea, había otros temas, ¿no? Incluso, yo creo que el No problema cargaban más gasolina, ay, sí, no, no, pues no. Y el problema más grande que creo habrá tenido el hombre primitivo habrá sido entender la vida. Eh, el ver cosas que no podían explicarse y que eran mitificadas, o sea, de aquello que no podían entender, hacían mitos y que creencia. convertían en dioses. Por ejemplo, veían un rayo, ¿no? Y luego escuchaban un trueno y decían: "¿Qué onda con el cielo?", ¿no? ¿Qué pasa allá arriba? ¿Quién se Y enojó? y quién s que Dios está, molesto conmigo. Y de ahí, la magia de tantas y tantas cosas que nos hacen entender, yo así lo podría entender, que nosotros que nos pasamos la vida buscando a Dios, no nos damos cuenta de que parte de nosotros mismos es Dios y que todo lo que nos rodea también lo es. La naturaleza per se es Dios. Claro. Y nosotros pensamos que es la naturaleza, pero se nos olvida que la naturaleza de las cosas fueron creadas y fueron creadas por Dios. Entonces, Dios está en todos lados. Sí, está en Eh, nosotros también. Y claro, sí, claro. yo sí me pregunto si en el neolítico, el hombre, en el neandertal, tendría un sistema de fe mucho más pronunciado que el nuestro. Digo, esta pregunta me la hago acabas de mandar un mensaje de: "¿Qué hiciste, Francisco?", ¿no? Porque ahora que también, muere el Papa Francisco y deja un legado impresionante, impresionante, lo digo en un sentido muy positivo en la Iglesia, nos preguntamos cómo hemos construido nuestro sistema de creencias y de Mm, fe, y hasta qué punto hemos condenado a Dios y hasta qué punto hemos condenado una estructura humana, ¿no? Que es la iglesia, y qué tanto hemos relegado a ese Dios en nuestras vidas. A lo mejor de repente lo buscamos entre nuestros bolsillos cuando le estamos pasando mal, pero ese ser que no es un ser, esa energía de amor infinito e incondicional, siempre está presente en cada latido de nuestro corazón. Y a sí, veces, ¿verdad? sí, y cada vez más se está empezando a aceptar Sí, en el mundo occidental
un concepto que domina el mundo oriental y que es la reencarnación. Ujú. Bueno, yo creo en la Que, simultánea, yo creo en la cuántica más que en la, bueno, ese es mi pensar, son, yo creo en la son simultaneidad. acepciones, Sí, ¿no? sí, son excepciones. Sí, sí, Bueno, papacito. está interesante el pensar que, bueno, incluso ahora está saliendo en TikTok un cuate que reivindica ser descendiente de Jesús. ¿Cómo? ¿Quién? Mándamelo. Está autoproclamándose como el verdadero papa, haciendo sentir que ahora que va a haber un cónclave, el papa que surgirá de ahí no será el verdadero papa, sino que él es el verdadero papa. Y se autoproclama como hijo de Moisés, hijo de Jesús, hijo de Ibrahim, hijo de Alá, hijo de Mahoma. O sea, está muy interesante. Les voy a pasar la liga porque. Oye, qué cosa, ¿no? Digo, y- lo primero que estoy pensando, pa, así, es siempre hay locos en este mundo, por supuesto. Ujú, ujú. Y lo otro que estoy pensando es, bueno, pues, qué llamado de atención tan fuerte, ¿no? Tan interesante. Sí, Todo es porque, interesante, incluso hasta si esto fuera una cosa real o una cosa ficticia, el solo hecho que haya alguien que muestre un interés por presentarse como el hijo de Yahvé en nuestro mundo, se me hace un asunto que es atendible, no, ujú, a mí me gusta ver, oír, escuchar todo y evaluar qué tomo y qué no tomo, qué es propio de aquello que pudiera ser trascendente y que aquello que no lo es, pero si me pongo a pensar cómo se daría a conocer un sucesor de Jesucristo en esta época, ¿cómo se daría a conocer? pues en TikTok, En las redes. pues sí. O sea, sí, Digo, sería la parte es lógica, ¿no? en Sería así, a en las través de... redes, en las redes. Y vete Ujú. tú a saber, porque quién sabe si es fakeado. O Sí, sea, es que puede es ser probable, inteligencia artificial. Exacto, o sea, te mete, es la todo. verdad, me dejas muchas como preguntas sobre la mesa, pero ahorita quiero dar una línea porque vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, el cónclave, vamos a Mm. hablar de el escándalo Sheinbaum Cedillo, estaremos hablando también del escándalo Televisa Leaks, pero quiero irme al principio A fundamental Teuchitlán también yo creo que tenemos que Teuchitlán. aclarar el tema de Teuchitlán, si me lo permites. Claro, también tendremos que hablar del tema de Teuchitlán, pero para darle una línea, yo creo que estamos viviendo en una época en donde la moral y la ética han perdido valor. Y es ahí en donde a mí me gustaría como arrancar en esta importancia que tendrá el cónclave en la semana que será la semana que entra para reestructurar la importancia de la verdad, la importancia de ser un ser político con principios, porque cuando volteas a ver este país, dices, bueno, ¿y en dónde están? Ahora sí que voy a hablar como AMLO, pero ¿y en dónde están sus papás? ¿Qué tipo de valor le están agregando a su vida cuando estamos viendo una cantidad infinita de personajes vacíos, vacíos, papi? Entonces, ¿quieres empezar con el cónclave? Sí, bueno, hay tanto que hablar. Sí, Yo uy, pienso que sí. la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha incurrido históricamente en una serie de errores humanos que durante mucho tiempo la desviaron de su misión fundamental, que era propagar la fe católica a través de la palabra de Dios en el Evangelio. Si nos ponemos a pensar en la serie de misticismos envueltos en la celebración de la Eucaristía, nos damos cuenta que el momento culmen de la celebración de una misa es en la consagración, Sí, claro. cuando verdaderamente Dios baja Sí. para instalarse en la hostia
para instalarse en el vino, para materializarse y ser parte de uno. Y eso está, digo, perdóname que te interrumpa, pero eso está científicamente comprobado. Hay, no sé si conoces la historia de cómo a un sacerdote se le cayó una hostia consagrada al piso y el protocolo de la iglesia es tomas la hostia, lo metes en agua y dejas que se disuelva, porque pues es el cuerpo de Cristo. Y resulta que esta hostia no se disolvía, pasaron los años, ¿eh? Y entonces lo llevaron a un laboratorio para tratar de entender por qué la hostia no se disolvía. El agua se pudo haber podrido, pues es agua, ¿no? Y a la hora de que toman una muestra de la hostia y lo ponen en el microscopio, resulta que era el tejido de un corazón. Entonces, a ver, esto que estás narrando se ha podido comprobar a través de la ciencia que efectivamente es lo que tomas, es el corazón. No es cualquier parte del cuerpo de Jesús, es el tejido del corazón del cuerpo de Jesús. Y bueno, por supuesto, también en el vino pues está su sangre, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con principios del deseo de saber que somos producto de una creación inteligente. Eso es básicamente eso. Pero yo me quisiera remitir al nacimiento de los cónclaves y por qué nace todo esto. Yo creo que en el devenir de la historia, desde Constantino, allá por el año 300 después de Cristo hasta la fecha, Constantino estableció el camino de la iglesia cuando se dio cuenta que el politeísmo del Imperio Romano ya no funcionaba entre la sociedad y tenía que haber un Yahvé que le diera un nuevo sentido espiritual al espíritu de la sociedad del Imperio Romano. Y entonces se dio cuenta de que, aunque el cristianismo había sido perseguido y proscrito, cuando cayó en cuenta del peso que el cristianismo había cundido entre la plebe, dijo, pues en lugar de oponerme, ¿por qué no me hago aliado? Y entonces proscribió al politeísmo de lo que era la antigua fe romana y estableció como oficial al cristianismo. De ahí empieza todo. Y a lo largo del devenir de los siglos, empezaron a tomar algunos papas el liderazgo de la iglesia bajo un principio estrictamente material y no espiritual. O sea, lejos de ser líderes espirituales, se convertían en reyes bajo la protección de una cruz. Y empezaron en la Edad Media y después en el Renacimiento a tomar una forma de poder y el césaropapismo, que así se le conoció a esa etapa, empezó a confundir los valores de Dios de los valores del César, lo material y lo espiritual, lo espiritual y lo material. Y entonces, cuando Julio II se dio cuenta el Papa Julio II se dio cuenta de la grandiosidad que tendría que tener la presencia de la iglesia en el mundo occidental, se le ocurrió tirar un viejo templo y edificar ahí la meca del cristianismo. Que eso es la basílica Es la Basílica de San Pedro. Ahora, ahora que estábamos viendo el funeral del Papa Francisco, esto se lo quiero compartir al auditorio, pues yo estaba viendo ahí las conversaciones y quienes estaban presentes, escuchando un poquito la misa, y mi papá, ¿ya viste el obelisco? ¿Ya viste las columnas? Claro, el ingeniero, ¿verdad? Pero claro, esto subraya la grandeza con la que fue construido, porque me contabas, papi, que tardaron años y 300 120 años en construirla.
en construir la Basílica de San Pedro. Y ahora que citas al obelisco que está en el centro de Sí, cuenta. la plaza de Bernini, resulta que es más que nada, es un centro energético. O sea, ¿Sí? de ahí, de los obeliscos, se convierten en antenas de energía que atraen y emanan, y no es por casualidad que en medio de la plaza de Bernini haya un obelisco. De hecho, cuando se habla de las pirámides de Giza, por ejemplo, se piensa que debajo de ellas hay un cuerpo y que en realidad no son pirámides, sino obeliscos sepultados. Claro, claro, pues salió esta teoría hace poquito que era solamente, o sea, que la pirámide era solamente la puntita de aquel enorme obelisco que De podría una estar estructura que por baja debajo. un par de Sí, kilómetros, ¿no? sí, esa Entonces, es. sí, yo sí creo en la energía, por supuesto que creo. No Pau, solamente creo en la energía, somos perdón, energía. pero quien no crea en la energía, No, pues está pelas, o ¿no? sea, no manches, o sea, la energía es, punto. Entonces, en 1506, cuando empieza Julio II con la iglesia de la Basílica de San Pedro, pues empezaba a gastar una lana, ¿no? Ujú. Con Bramante, con Bernini, con Buonarroti, con eh, los arquitectos, ingenieros, trabajadores, escultores, pintores, Miguel Ángel. sí, que hicieron posible eso, pero se les fue acabando el billete y en 1620, esto fue casi 120 años después, el Papa Urbano VIII ya estaba vendiendo entradas al cielo de manera automática a través Las de un pago en la tierra, bolas, sí, 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 las sí. bulas papales. ¿Por qué la estaba vendiendo? Pues porque no tenían billete. Y, y fue entonces por esa época que visita un alemán, visita al Vaticano y se encuentra con que se ha monetizado la fe y que puedes pagar tu acceso al cielo. Y entonces dice, Qué pues, ridículo, ¿no? Tu ¿para qué? pedacito de cielo. No, pero fíjate lo que pensó Martín Lutero. Dice, parece que ahora los únicos que pueden entrar al cielo de manera directa son los ricos y los pobres no. Y dijo, ese mercantilismo del cesaropapismo es inaceptable. Y ahí, ¡pum!, se dividió la iglesia. Estoy hablando de 1620. Eh, Ahí en lo nace que la iglesia luterana. De ahí ¿Cómo? surge, en primer lugar, el protestantismo, Ajá, el pero luteranismo, y de ajá. ahí vienen los evangélicos y vienen todas los anglicanos, los Sí, porque Enrique calvinistas. VIII también, ¿no? Sí, como que vino una bola de diferentes Sí, porque Enrique líneas. VIII también estaba sometido a los caprichos del Papa, y este cuate pues, salió medio huilo. Más bien es Y eso, ¿no? Como que no lo dejaban divorciarse de la Catalina y dijo, con no, pues, permiso, no, de nadie. Y sí. entonces dijo, pues, ahora resulta que el Papa no me deja, pues el Papa soy yo. Entonces, Ajá. pues, se funda el anglicanismo, y de ahí diferentes derivaciones, el calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo y el protestantismo en todas sus formas. La iglesia evangélica, la iglesia protestante per se, con diferentes divisiones, pero la iglesia católica se quedó herida y siguió teniendo una serie de papas que pa' su mecha. Ahí está el Sospech, Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Borgia, que fue un horror, fue un horror, ¿no? Y asesino, sí, dicen que de ahí deriva la palabra orgía, o sí, sea, claro, a de esa, Borgia, de Borgia. sí, de esa Sí, magnitud. sí, pero
la Iglesia Católica, el catolicismo como institución, vivió el desprestigio. Y hasta reciente fecha, en los cónclaves tomaron en serio su papel hierético, su papel de herencia de la palabra de Dios, y empezaron a buscar no al más poderoso como papa, sino al líder espiritual que verdaderamente pudiera vestir la casaca de Jesús. Y empieza a haber papas como Pío IX, como Pío XII, como Juan XXIII, como Pablo VI, como Juan Pablo I, como Juan Pablo II, como Ratzinger, como Francisco, que sí tuvieron fueron ungidos de una misión verdaderamente espiritual y se empezó a abandonar la parte monetaria, aunque hay que decir que el Vaticano tiene sus bancos, el Banco Vaticano, el Banco del Espíritu Santo, son bancos que fueron conocidos por lavar dinero. Oh my. Fueron conocidos por fraudes inmobiliarios. Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, claro. Fue muchas cosas. Entonces, ay, no me acordaba de ese caso, pero fue apenas. Sí, pues toda esta historia nos habla de el trabajo que le costó, o sea, la iglesia tenía un sentido religioso, se desvió y después para regresar otra vez a ser presentable ante la humanidad, tuvo que redimirse y enfrentó problemas humanos de la tentación, de la lujuria, de la avaricia, de la envidia, del deseo de poder, de todo. Sí, de los propios pecados. Los propios pecados capitales y la lascivia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil entender ese tiempo, porque de ese tiempo, más la degradación que hubo de la eclesia, de los sacerdotes, hay una obra que te gusta mucho, que se llama Carmina Burana. Oh, espérate, pero es que me vuelve loca, papacito. O sea, me encanta. Ok, cuéntame, sí. Carmina Burana es una obra de Karl Orff que habla, o sea, Carmina Burana es las aventuras de un monje promiscuo que conforme iba a los pueblos a catequizar, se echaba todas las domicelas del pueblo. Sí. Y entonces lo perseguían. Y era la persecución de un sacerdote pillín en la Edad Media. ¿Qué era lo normal en aquel tiempo? Lo normal en aquel tiempo, bueno, hubo el asunto del celibato. Vino hasta después. Es nuevo, pasó después. Entonces, bueno, y no podemos evitar también hablar de una parte muy importante del catolicismo, que es la Santa Inquisición. Hay dos momentos, yo creo, importantes. Las cruzadas, que fueron 4, y la Santa Inquisición, que fue una con diferentes versiones en Francia, en Bélgica, en Italia, en España, en Portugal, en el virreinato en México y en los territorios defendidos por doña Beatriz Gutiérrez Müller de la Nueva España, ¿no? Y la Santa Inquisición pues vino a ser una persecución de los ricos para que el clero se quedara con sus bienes. Entonces decían, no, pues este hacendado es un hereje y venga para acá, lo quemo en leña verde y me quedo con todo. Claro. Entonces, si te pones a ver la historia de la iglesia,
Es la historia de los pecados humanos. Pero luego llegan papas, insisto, que ya tienen un principio de santidad, o por lo menos de un buen comportamiento. Y la iglesia otra vez se vuelve a enderezar. Pero ya cuando se vuelve a enderezar, hay una sociedad escéptica. Una porque se hizo cristiana, otra porque se hizo agnóstica, otra porque se hizo atea, otra porque cambió de religión o al cristianismo o incluso a otro tipo de formas de religiosidad. Y entonces ahí empiezan a combatir. Otra porque ya también siente que la iglesia les queda corto, ¿no? Ya hay otras formas en donde pues ya están peleados con la iglesia porque sienten que la iglesia se quedó chiquita. Porque siempre, históricamente, la iglesia ha reaccionado tarde. Sí. Pregúntale a Galileo. Exacto. Ay, pobre. Ha reaccionado tarde al desarrollo. Y bueno, yo por mi parte, el principio de crecer y multiplicaos en una época tan convulsa como esta se me hace un tanto osada, aunque sé la pirámide maltusiana, etcétera, pero es otro asunto. Pero el hecho es que esta idea de multiplicarnos de manera irresponsable se me hace fatal. Sí, ya no queda en estos tiempos. Quedó en algún momento, ¿verdad? Y después de las pestes y las guerras, pues sí, crecer y multiplicados, pero pues ahorita no es la mejor idea. Eso no es la mejor idea. Luego se crearon los estados-nación y a la creación de los estados-nación, pues ya no venía la lógica del diezmo. Claro, pues no. Pagar los diezmos y primicias a la iglesia de Dios. Si tú en un estado-nación pagas impuestos al generar dinero, al consumir productos, hasta para morir te pagas impuestos, entonces, ¿en dónde está el diezmo? O sea, si nosotros estrictamente pagáramos el diezmo a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pues nos descapitalizaríamos, porque sería como los aranceles de Donald Trump, serían impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos. Entonces, todo esto empezó a reconducir a la Iglesia. De hecho, en nuestro país, en México, la guerra de reforma, con la laicidad promovida por Juárez, que es por lo que se hizo héroe, pues fue lo único que hizo Juárez. A mí Juárez no me cae bien. A mí o sea, a mí Benito Juárez se me hace un enano histérico, ambicioso, enfermo de poder, y parte de esa enfermedad del poder fue quitarle a la iglesia sus, bueno, también hizo bien, no estoy diciendo que esto hecho bien o mal, pero pues fue una guerra de propiedades, pa. Sí, fue el clero era dueño de todo. Exacto. De todo. Y al ser dueño de todo, se convirtió en un enemigo del Estado, porque estaban al mismo nivel. Claro. Si no es que más arriba. Exacto, pero Benito Juárez lo hizo por la guerra de reforma en México fue una manera de reestructurar el poder. Y lo que pasó con México con la guerra de reforma pasó en muchos otros sitios del mundo con formas diferentes. Claro, en Brasil, sí. Sí, en Brasil, en toda América Latina, Exacto. En Chile, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en América Latina, toda. Y obviamente, pues también en el resto del mundo, ¿no? En Europa, pues digo, sin ir más lejos, parte de los grandes conflictos del siglo XX fueron en parte bajo un involucramiento de la Iglesia. Claro. Entonces, pues, volviendo al conclave. Sí. Hoy la Iglesia debe seguir una serie de principios humanos, por supuesto, espirituales, por supuesto, ligados, por supuesto, y dando un sentido de fraternidad a la humanidad. Claro.
promoviendo, fíjate, cuando Cayetano Re hizo la homilía que vimos juntos, ¿no? Sí, por supuesto que la vimos divina, ¿eh? A mí me encantó su sermón, homilía. El mensaje fue un mensaje de Francisco, una herencia. Sí. No hagamos muros, hagamos puentes, generamos la paz. La guerra solamente trae destrucción y muerte y no trae nada bueno para el ser humano. En fin, un llamado a los jefes de Estado, jefes de gobierno, reyes, jeques, todo, para pacificar al mundo, para confraternizar a las sociedades, para entendernos. No obstante, la Torre de Babel, que habla en diferentes idiomas y que a veces ese aturdimiento de tantas lenguas hace que el hombre no se entienda entre sí. Ha sido muy difícil entender a Rusia, no solamente hoy con Vladimir Putin, históricamente, antes del comunismo. Sí, claro. Te hablo de Pedro el Grande, te hablo de Catalina, te hablo de Nicolás II. De los Romanov, te hablo de el integrar a Rusia con Europa bajo el gap del lenguaje fue complicado. Los turcos tienen la misma historia, con un lenguaje poco derivado del griego y del latín. En fin, tiene que haber un llamado a la fraternidad, y me encantó que las exequias había la presencia de todas las religiones, incluso marcadamente había obispos ortodoxos, de estos que se persignan al revés. Nosotros nos persignamos así y los ortodoxos así. Sí. Al revés, le ponen al corazón al final, pero el panásimo, las formas eclesiásticas de expresar lo mismo, tienen que confluir, y algún día, creo, podrá haber un entendimiento entre el judaísmo y el cristianismo, que son lo mismo. Claro, de ahí nace, ¿no? Había rabinos en el... Había rabinos ahí presentes en el... Y aparte estaban sentados junto con los obispos, o sea, no hicieron ningún tipo de separación. Y el mensaje es claro, Todos somos parte de una misma iglesia, por ponerlo así, y todos tenemos la misma misión de pacificación y de llevar amor a la gente, porque lo decía el cardenal Re, de proteger, bueno, lo decía Francisco sobre todo, de proteger al más necesitado, al más dolido. Sí, y luchar contra la pobreza, contra la peste, contra la maldad, contra la ambición desmedida, contra las diferencias abismales que hay entre unos pueblos y otros. En fin, por eso me enferma que una mujer de tan corta mente como Claudia no se haya dado cuenta de lo importante que era estar en un evento mundial de conciliación humana. La mente a ver, es que hay que partir de ahí. La ambición de Claudia, la mente de Claudia es tan chiquita, que todo esto le resulta pues incomprensible, porque simplemente no lo puede procesar. No lo puede procesar. En su idea porque es comunista. En su idea del comunismo, México está aparte. México está solo. Y entonces ella no puede entender que fuera de México hay un mundo con el cual tiene que conversar. La única forma de conversar con Claudia Sheinbaum es con una llamada telefónica, que cada vez se acotan y se acotan. Cada vez las llamadas, ¿te acuerdas de esa primera llamada que tuvo Trump con Claudia? Creo que 2 horas en el teléfono. No, hombre, ahora en 10 minutos la despacharon. Sí. O sea, no le entra, simplemente no le entra en la cabeza. Yo no sé si ver a Rosa Isela ahí en el Vaticano, de pena ajena. Lamentable, sí. De pena ajena. Pues de pena propia, porque está representando a México. Por eso, o sea, a mí no, yo sentí que para nada representó el cariño que para mí significa Francisco. Sí. Bueno,
significó el Papa Y sobre Francisco. todo estar ausentes de un evento mundial Pues sí, de trascendencia. claro. Hablemos de la proyección hacia el futuro. Tendrá que venir la decisión de un cónclave que ellos dicen vendrá bajo la iluminación del Espíritu Santo Ujú, a proponer a un nuevo líder de la iglesia. ujú. Se me hace interesante y al mismo tiempo se me hace preponderante. Se me hace interesante porque es el devenir de la historia y preponderante porque es crucial para la historia. Que haya un, fíjate, ve el mundo desde fuera, ve el mundo desde lejos. Que haya encarnado en el hombre alguien, humano también, que encabece un mundo espiritual, vibratorio, de esta época en la que estamos a punto de entenderlo todo. Estamos avanzando científicamente como nunca antes en la historia, de manera exponencial. El conocimiento y la fe se están juntando y la responsabilidad que se recarga en el catolicismo se me hace una responsabilidad toral para la futura convivencia del hombre. Vamos, imaginémonos que un día Vladimir Putin se ponga loco, o el propio Donald Trump, que no le falta mucho, o Xi Jinping, y empiece un conflicto de carácter nuclear. Vamos a pensar. Vamos a pensar que lo que pasó el otro día, que fue un escándalo en esta misma semana, que también creo que es digno de comentarse, el apagón en Portugal, en España, en gran parte de Francia, en Bélgica completa, que un día se hiciera urbi et orbi. Vamos a pensar, ¿qué pasaría con la convivencia humana atada a la electricidad, atada a la información global, atada a la comunicación global, atada al internet, atada... Habría una parte de la sociedad que simplemente se volvería loca, porque fíjate, te quiero hacer un comparativo con el COVID. Cuando vino el COVID y tuvimos estos encerrones, estas cuarentenas que duraron mucho tiempo, mucha gente se deprimió, mucha gente de verdad la pasaron muy mal en la soledad, pero con luz. Ahora imagínate un apagón mundial, sería Senza luce, senza electricidad. Sería un caos, sin metros, sin poder utilizar aparatos médicos, pues imagínate una operación, algo que se necesitara, sin transporte, básicamente nos quedaríamos sin podernos mover. Bueno, yo no podría salir ni de mi casa porque mi puerta es eléctrica. Ya no más con eso. Nada más con eso. Sería una verdadera locura. Hoy el ser humano está intrínsecamente relacionado con la tecnología, con los avances, con la ciencia, con la producción, con el comercio. Pero también tiene que haber, fíjate, todo lo que citaste es material. Sí. Pero también con lo espiritual. Pero ahí es donde estamos desconectados. Ahí es donde estamos desconectados. Mira, yo nada más veo a tus hijos y al ver a tus hijos veo a mis nietos todos. ¿Qué tan cerca están de la religiosidad? ¿Qué tan cerca están de la espiritualidad? De la espiritualidad y del precepto mismo de, mira, a mí la parte que más me interesa de la espiritualidad es que me permita tratar de entenderme desde el punto de vista escatológico. Para mí, ¿Cómo? Y te lo he dicho muchas veces, desde el punto de vista escatológico, o sea, de la esencia del ser, lo más ignorante para mí es una persona que, para no pensar, se declare atea. Claro. Porque es el reduccionismo. Es como cuando se te presenta un problema de dos imágenes igualitas, pero tienen 5 diferencias. Y encuentras 3 y dices, ay, qué hueva las otras 2. Ya. Ya, ajá. No quiero pensar. No, pues eso ya se te pudre la cabeza.
Se te pudre la cabeza. Pero hay mucha gente así. Bueno, hay mucha gente que vive un reduccionismo materialista, Muchísimo. que piensa, y eso me costó años el entenderlo, porque yo fui igual, que No es piensa, no, sí, pero que piensas que todo ¿Que vales por está lo que tienes o qué? atado a este mundo. Yo recuerdo muy me da risa. Mi papá que era, ay, Un personajazo. era tan simpático. Yo lo veía que iba todos los domingos a la misa del Mayan Sí, 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 en en su Acapulco. sillita de ruedas y En se su silla de sentaba. ruedas llegaba con Se Abraham, su Abraham, su enfermero. ayudante, y con tu tía Gaby. Entonces Ujú. llegaba a misa y era el primero en estar ahí, en la misa que se armaba en el lobby, Y cantaba. todos los domingos. Sí, 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 sí. Y leía la primera lectura, el evangelio, la carta del apóstol. Sí, siempre le pasaban a leer y Sí, cantaba el sí, Padre Nuestro. Le amado sí, y Padre Nuestro con su sí, 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 vocerrón. sí, sí, y Le hacía. comulgaba y todo el rollo, ¿no? Ay, no, mi abuelita, es que me lo estás poniendo en vivo y ahorita, a todo color ahorita, pa. Ay, qué Y bonito. le decía yo, oye, papá, y, y tú que fuiste un agnóstico toda la vida, No fa- porque fue agnóstico, mi viejo dudaba, el agnosticismo duda. No es ateísmo, es Ajá. agnosticismo. Ajá. Ponía a luchar a la fe con la ciencia, Bueno, porque Tatis era porque pensaba, científico, pues sí, o sea, no pero al está mal. final era Ajá, un absoluto creyente. Decía yo, sí. ¿y ahora por qué vas a misa todos los domingos? Dice, pues no ves que ya me voy a morir. Ay, mi Sí, abuelito. Oye, pero entre paréntesis mencionar, mi abuela Nina, o sea, mi abuela iba de manta a misa, sí, iba de iba de negro. manta Ajá, y diario, iba a diario, se aventaba su rosario. Yo me sí. acuerdo que yo entraba a su casa porque me brincaba por el techo para irme a robar sus galletas, que me Y, ponía para que me las fuera a robar, ¿no? y estaba rezando el rosario. Pero ¿sabes por qué rezaba el rosario diario? Eso no fue Por ti, siempre, no fue siempre. quería Fue un desde hijo. que desde que no morí en el sismo del 85. No, ella pidió un hijo. Ella Sí, no, quería pero un después hijo. se fue al mundo, material, y cuando me salvé, Me volvió a rezar. prometió rezar diario el Ay, mi rosario. abuelita. Ay, no, que En está fin, bueno, tan el bella. hecho es que, yo creo que estamos en un mundo en el que se definirá Ujú. el futuro de la humanidad en función de empezamos a hablar del hombre primitivo, que todo lo que desconocía lo deidificaba, por eso el politeísmo, todo lo hacía Dios. El trueno era Dios, el tigre era Dios, el agua era Dios, Sí, el para sol poder era darse Dios, la luna era Dios, Venus era Dios, una era un explicación de las cosas. ¿sí? Sí, Luego entendimos lo que era Venus, entendimos por qué el sol, entendimos por qué la lluvia, entendimos por qué el trueno, entendimos por qué el rayo, entendimos por qué, entendimos. Y entonces ahora está una confrontación entre lo que hemos entendido que es una acumulación de entendimientos y una espiritualidad relativamente relegada. Y tendrá que venir una mezcla que nos eleve a una dimensión diferente en la que la humanidad se depurará. Yo pienso que vamos camino hacia una depuración de la ¿en qué humanidad que va a sentido, tener, pa? Pero ¿eh? una depuración, o sea, una depuración, ¿pero en qué sentido, papi? En el que podamos entender para qué es vivir, Okey. en el que podamos entender que la muerte no existe. O sea, yo cuando veo en el mundo occidental que se lamenta la muerte de alguien, no lo puedo entender. No, porque es ego. Claro, o sea, sí, No lo puedo entender porque es parte de nuestra experiencia. experiencia y cultura.
cuando entendamos, una vez me lo dijo mi maestra de biología, híjole, Ay, esa maestra de biología, ¿cómo la quiero? ¿Qué te dijo? me dijo, niños, quiero que sepan que la muerte es el culmen de la vida. Entonces, luego me fui al diccionario a buscar culmen. Culmen. Sí te creo. ¿Sí? Es el pináculo, es la cima, es lo más alto, es el El culmen. exacto, exacto. En la ola es la parte de hasta arriba. La muerte es el culmen de la vida. Y o sea, para mí, la muerte es el valle de la vida, o sea, es el final. Es el ya no hay nada, es el ya. Se acabó. Ya se acabó. Y decía la maestra de biología, es No. el culmen de la vida. Claro. Yo quisiera dejar ese mensaje a todos quienes nos están escuchando para que dejen de pensar en un principio de termodinámica, de aplicar un principio de termodinámica y que se den cuenta que lo que tenemos, esto que tenemos es una carcasa de nuestro espíritu y que el espíritu, que es energía, ese no se destruye. Les tengo una buena y una mala. Cuando se mueran, cuando nos muramos todos, vamos a seguir existiendo. Sí, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es correcto. Entonces, mientras que eso sea, yo creo que será muy interesante seguir el camino de lo que va a haber en este cónclave. Va a estar muy interesante porque además y a mí me sorprende ver esto en el periódico. Constantemente hemos hablado del Papa Negro, ya creo que lo hemos aclarado hasta el cansancio. Pero hoy, otra vez en el periódico Reforma, existe la posibilidad de que hubiera un Papa Negro y me quedo pensando, ¿qué fregón sería que hubiera un Papa africano? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esto quiere decir, solamente, y no por el Papa Negro, sino quiere decir que la Iglesia llegó a África, la Iglesia llegó a China. La fe hoy está en todas partes del mundo. Uno piensa catolicismo y se centra solamente en países europeos, algunos países de América Latina. Pero no, hoy la iglesia está absolutamente en todas partes. Estamos hablando de un posible candidato filipino, de un posible candidato africano. O sea, eso habla también de la evolución que ha tenido la iglesia. Y el hecho de que hubiera un papa negro o no, pues habla de que si ya hay un candidato de color, pues estamos yendo por muy buen camino, papacito. Yo lo veo así, ¿verdad? Me parece extraordinario el que lo pudiera ver, aunque el Papa Negro acaba de morir. Exacto, el Papa Negro ya era Francisco. Era Francisco, y curioso que Nostradamus marca a Francisco como el último papa de la religiosidad. Y es ahí cuando tienen que ver la película de Cónclave. Ahí se te bota un poco la cuiria, ¿no? Pues, Porque dice, si es el último papa de la religiosidad y atendiendo la realidad que, aparte de las crisis económicas que vive el mundo, políticas que vive el mundo, sociales que vive el mundo, también hay una crisis espiritual que es innegable, que curiosamente con esa crisis están, hoy más que nunca, llenándose las iglesias en muchos lugares, o habiendo una tendencia de mayor visitantes, mayor número de fieles a las iglesias de todos los órdenes, no solamente de la católica. sí, porque hay personas que dicen, no, las iglesias ya están vacías. Falso, falso, falso. Ahora nosotros fuimos al Domingo de Ramos. Bueno, la iglesia estaba tan llena que tuvieron que hacer otra misa en un gimnasio para poder atender la cantidad de fieles que se estaban presentando en la iglesia. Así es que yo creo que hay una falsa creencia de que pues ya la gente ya no va a misa, que la gente no asiste. No es cierto. La gente sí asiste y cada vez son más las personas y vemos más jóvenes y vemos más familias nuevas. Yo creo que al contrario, papacito,
la iglesia ahorita está viviendo un momento hermoso en donde está recuperando la fe de muchas personas que efectivamente, como bien lo mencionas, pues de repente nos sentimos perdidos, ¿no? Sí, sí. Y yo pienso que en mi niñez, yo no podía entender por qué Dios estaba en toda la historia. ¿Cómo? En toda la historia está Dios. O sea, si te pones a ver la historia de los reinados, por ejemplo, en toda Ajá. está Dios, porque en toda está conflictos con la iglesia, Ah, ya te coincidencias con la entendí. iglesia, Ajá. es decir, En el arte. o si no está Cristo, está Mahoma, y si no está Mahoma, está Yahvé, y si no está Yahvé, está algo que mueve a la espiritualidad. De ahí sale una frase que dice, ¿cuánta muerte no se ha promovido en aras de la lucha por Dios? Es decir, hasta la intransigencia humana sobre la fe ha producido guerras y muertes y destrucción y holocaustos. O sea, la persecución de los judíos, Sí, una sí, fue, persecución étnica, por supuesto, pero también religiosa. por supuesto, con este tema de que Dios no existía, ¿no? En donde querían apagar la imagen de un ser supremo que fuera más grande que el propio Reich. Hitler fue acólito. Claro que Hitler era católico, Hitler fue acólito en su niñez, sí. que no se haga el güey. Por eso creo que en el fondo también hubo una persecución religiosa. No se dice, pero pienso que el judaísmo en Alemania, cuando el encontronazo con los principios de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, Y demás. lo que hubo fue una confrontación de la fe. Pero bien, íbamos a tener un montón de temas y ya se nos fue la hora. Ay, y si alargamos este programa. Pues, Es que ya mira, 1 hora es muy poquito contigo, papi. El tiempo contigo es no, pues es una muy, delicia. teníamos que hablar de Cedillo, que nada más habría que decir que Claudia, en lugar de protestarle a Cedillo, debía darle las gracias, porque reestructuró un país quebrado, como lo era México en 1994. Decir de Teuchitlán que sí lo sé como un hecho, y a mí no me gusta ir de acuerdo con Gers Manero, pero voy de acuerdo con Gers Manero, en el sentido de que ese no fue un centro de exterminio, pero lo que no dice Gers Manero es que se hizo sentir que era un centro de exterminio por una intención directa de los chapitos para desviar la atención hacia Jalisco. En fin, hay los Televisa Leaks. Esa está perrísima, ¿eh? Esa nota Televisa. está perra. Y nos habla de un profundo sistema de manipulación mediática que controla el pensar y el juicio de toda una población. Que afortunadamente ya no es tanto, ¿eh? Mira, yo lo que le digo al público es, tenemos esta tendencia a creer todo lo que nos dicen. Les voy a decir lo que a nosotros, bueno, a mí me enseñó mi tatis a pensar. Duden, Claro. duden, de todo duden de lo que se les dice. Háganse millones de preguntas. No crean en la inmediatez. Claro, ¿Sí? ni en o sea, en el primer rebote de la información tiene que haber la consecuencia de un eco en tu mente que te permita correlacionar y llegar a tus conclusiones. Claro. Tus conclusiones. Pero bien, yo creo que habrá tiempo para hablar de todo esto. Creo que la semana que viene es una semana interesante. Otra vez, es importante otra vez. Tiene retos, por supuesto, y no perdamos un sentido positivo. Hay muchas personas que me dicen, Pedro, ¿qué va a pasar con México? Pues va a pasar, mira, es muy sencillo. Va a pasar lo que queramos que pase. Y va a dejar de pasar lo que por abulia, por miedo,
paralítico, de esos miedos que paralizan, y por la inoperancia de nuestro valor, no podemos hacer por el país. Pero va a pasar todo lo que tú quieras que pase. No Hay otra que cosa. provocarlo, once again. Hay que provocarlo. Sí. Mi querida, Papito. te mando besos Ay, con mi corazón te y a todo amo, nuestro papi. querido auditorio también, con mucho cariño. Por supuesto, gracias por escuchar, gracias por seguirnos, gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta, gracias por su confianza, gracias por su compañía, gracias por su mano amiga. Los abrazamos con todo nuestro cariño y de verdad deseamos que pasen un fin de semana bien, bien, bien hecho, bien producido, bien gozado, anden descalzos, léanse el libro, vean Cónclave, está buenísima esa película, vayan a misa, coman con su familia, disfruten, ábrase ese vino, pónganse esa mascarilla, gocen la vida, ¿verdad? Claro, claro que sí. Te Gracias, amo, mijita papi. querida. Un Gracias, abrazo y papi. un saludo para todos con nuestras mejores intenciones y nuestra mayor fuerza. Gracias. Amen. Buen fin Amen. de semana. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.